Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos, dependiendo la hora en que estés escuchándonos, en que estés reunidos con nosotros acá por este medio. Sean muy bienvenidos a poder meditar el Evangelio de hoy. Estemos unidos para poder leer el Evangelio y meditarlo. Me gustaría que también tú des tu reflexión ahí en un comentario y así pues podamos compartir, ¿verdad? Todos juntos. El Evangelio de hoy lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 29. Tienes una Biblia, busca esa Biblia, busca el Evangelio en San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 29. Como siempre, pongámonos en la presencia del Señor para pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Hagámoslos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer las sagradas escrituras sintamos la presencia de Dios, Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y poder recibir con claridad tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, en este lunes 20 de abril vamos a darle la lectura a nuestro Evangelio de hoy, que lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que ahí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberiades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio, mis hermanos, el del día de hoy, en el cual pues continuamos meditando en el capítulo 6 del evangelio de según San Juan, en donde nos habla de la alimentación milagrosa de los 5,000. Y dijimos que en realidad había una gran multitud más. Después de este milagro, encontramos en el evangelio de hoy que nuestro Señor Jesucristo habla sobre el pan de vida. Después del milagro que la gente comenzó a buscarle y quedaron tristes cuando llegaron a buscarle, porque tanto el Señor Jesucristo como sus discípulos se habían retirado del lugar. Al parecer, Jesús y sus discípulos habían llegado de la parte sur del mar de Galilea y parece que Jesús había alimentado a la multitud cerca de Tiberias. Luego habían llegado en la barca de Capernaum. Ahora, esta fue la primera vez que Juan utilizó el título de Señor en la expresión.
Después de haber dado gracias al Señor, como ya hemos visto, la palabra usual aquí para él era Jesús. Él es el verbo o la palabra hecha carne. Ahora, ¿quién era esa palabra? Pues era Jesús. El ángel le había dicho a José, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto nos relata Mateo capítulo 1, 21. Lo que realmente quería toda esta gente era saber cómo le había sido posible a Jesús apartarse de ellos. Ahí nos dice el Evangelio de hoy. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús le responde y les dice, de cierto os digo, que me buscáis no por saber, habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os ha saciado. Observemos que Jesús no respondió directamente a su pregunta, sino que les contestó con la respuesta del verdadero motivo por el cual lo buscaban a él, que era por haber comido el pan y que quedaron saciados. Su único interés era el de llenar el estómago. Entonces les dice aquí, les dice Jesús nuevamente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Permitámonos, hermanos, analizar esto y de una manera que dice, dejad de trabajar por la comida que se acaba, pero trabajad por la comida que permanece para la vida eterna. La comida que el Hijo del Hombre os dará, porque en él Dios el Padre ha puesto su sello. Usted recordará, mi hermano, que este es el mismo tipo de aproximación que nuestro Señor usó con la mujer samaritana. Allá junto al pozo lo que ella quería era agua. Lo que esta multitud necesitaba era pan. En aquella ocasión junto al pozo, Jesús se había presentado como el agua de vida. Y aquí Jesús se identifica como el pan de vida. En estas dos cosas son muy esenciales. El pan y el agua son muy importantes para poder mantener la vida. Sigamos meditando que Jesús utilizó estos dos elementos ordinarios como símbolos. También es la palabra y la palabra fue hecha carne. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos conocer a Dios y qué podemos saber acerca de Dios? Jesús, el verbo o la palabra, llega a donde nos encontramos nosotros y se comunica con nosotros de una manera que podemos entenderle. Jesús dijo que Él era el agua. También dijo que Él proveía el agua viva. Dijo también que Él era el pan. Ahora nosotros sabemos lo que es el agua y lo que es el pan. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, estaban preguntando en cuanto a lo que podían hacer para ser salvados, para obtener la salvación. Querían hacer algo porque el hombre siempre ha creído que si simplemente pudiera ocuparse de hacer alguna cosa, podría salvarse. El hombre se cree enteramente capaz de lograr su propia salvación, que por sus propios méritos puede lograr su salvación. Se cree
competente para hacerlo y cree que Dios va a aceptar sus obras. Veamos cuidadosamente en qué consisten las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Es que las obras de Dios no consisten en hacer lo que haya sido mandado por Dios, sino en aceptar lo que ha sido hecho por Dios. En otras palabras, mis hermanos, es lo que Dios ha hecho y no lo que usted hace, lo que yo hago. Es la obra de Dios y no las obras del ser humano. Por eso aquí dice, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Jesús estaba diciendo que Dios provee la comida. Él es quien ha provisto esa comida para nosotros hoy día. Y nosotros debemos comer de ella. La multitud seguía a Jesús tras la multiplicación de los panes, no por entender el signo espiritual que tenía, el significado espiritual que tenía, sino por el beneficio material que ellos obtenían. Jesús invita a buscarlo a Él, no solo lo que Él puede dar. La verdadera obra de Dios, cuando preguntaron, ¿qué hacer? Jesús responde que la obra de Dios es hacer en aquel que Él envió, creer en aquel que Él envió. La fe no es solo cumplir leyes, sino confiar plenamente en Jesús como alimento de vida. Así es que es depositarnos en las manos de Él, hacer su voluntad, porque Él nos provee ese alimento que permanece. Jesús ofrece un propósito y esperanza que alimentan al corazón, yendo más allá de las necesidades físicas que perecen. El Evangelio nos manda hoy día a examinar si nuestra fe es interesada o si busca una relación verdadera con Jesús. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra fe? Buscamos una relación verdadera, sincera, clara, transparente con Jesús. ¿O es una fe interesada de poder que buscamos? Así es que examinémonos nosotros mismos y cuestionémonos qué fe es la que yo estoy buscando con Jesús. Que sea una fe desinteresada y verdadera con Jesús, la que nosotros estemos buscando. Que el Señor te bendiga en este hermoso día, que tengas un lindo inicio de semana.